Tengo una llamada perdida, de mi propio número. Odio hablar por teléfono. Todas esas pausas incómodas, no saber cómo terminar la llamada, y el riesgo de quedarme hablando con alguien por más de una hora. Es aterrador. Así que siempre tengo el teléfono en silencio, y pienso que si es importante, mandarán un mensaje de texto o dejarán un buzón de voz. El domingo por la tarde, mientras lavaba los trastes, mi teléfono estaba en silencio sobre el sofá. Cuando lo recogí más tarde para ver la hora, vi que tenía una llamada perdida a las 7:24 de la noche. Pero lo que vi después hizo que mi corazón empezara a latir con fuerza. La llamada perdida era de mi propio número. ¿Eso siquiera es posible?, pensé. Busqué rápidamente en Google. Algunos estafadores pueden suplantar tu número de teléfono para que tengas más probabilidad de contestar, decía la página. Para prevenirlo, ve a UK. Cerré la laptop, aventé el teléfono sobre la cama y me metí a bañar. Cuando salí, revisé el celular. Había otra llamada perdida de mi número. Y un buzón de voz. Seguramente solo era un mensaje del estafador, pensé. ¿Está satisfecho con su internet? ¿Necesita un nuevo lavavajillas? Marqué al buzón de voz y escuché con atención. Golpe. Lo primero que oí fue un golpe sordo, resonando en el auricular. Luego, los siguientes 25 segundos fueron puro estático. Un zumbido bajo. Y podía oír algo como un chasquido en el fondo, tenue, casi inaudible. A los 25 segundos, escuché un sonido claro de roce, y luego el estático empezó a desvanecerse. No desapareció, pero bajó poco a poco hasta convertirse en un murmullo suave. A los 27 segundos, destellos de voz entrecortados por la estática. No podía entender las palabras, pero sonaba como una mujer. Y el tono parecía relativamente normal, no creo que estuviera gritando o llorando, aunque no estoy seguro. Y entonces, a los 35 segundos. Detente. Esa palabra fue clara. Fue gritada, fuerte y firme, por encima de la estática. No pude decir si era de enojo o de miedo, con un clic tan corto, era difícil saberlo. Pero sí supe una cosa, sin ninguna duda. Era mi voz. El buzón de voz terminó ahí. Dejé caer el teléfono y me quedé acostado en la cama, tratando de darle sentido a todo. Probablemente solo fue una falla rara, pensé, cubriéndome la cara con un brazo. ¿Y acaso era realmente mi voz? Digo, cientos de hombres deben sonar como yo, ¿no? El teléfono parpadeó. Un mensaje de texto. Lo agarré. El celular se resbaló de mis dedos sudorosos mientras lo desbloqueaba y lo leía. El mensaje era de mi número. Y solo decía 4 palabras, todas en mayúsculas. No abras la puerta. Qué ridículo, pensé. ¿Qué se supone que significa eso? Claro que tengo que abrir la puerta en algún momento. Mañana es día de trabajo y el aire acondicionado se encendió. Un zumbido bajo llenó la habitación. Escuché unos pasos de tacones altos, allá afuera en el pasillo. Y entonces alguien golpeó mi puerta principal. Mi hija nació la noche en que murió. Mi hija era curiosa. Desde pequeña, lanzaba una cantidad infinita de preguntas críticas. ¿Por qué las nubes se ven enojadas antes de llover? ¿Por qué la gente trabaja todo el día si eso los pone tristes? ¿Cómo sabes que amas a mamá? Sin importar cuántos no se le respondiera. Mi hija era creativa, pintando letras de sus canciones favoritas e imágenes hermosas en las paredes de su habitación, sin importar cuántas veces yo pintara encima. Mi hija era confiada, ponía su vida en mis manos a pesar de los cientos, quizá miles, de veces que la decepcioné. Mi hija murió la noche de su 15º cumpleaños. Mi hija nació la noche en que murió, en una inusualmente sombría noche de verano en Texas, con nubes oscuras amenazando compartirse y derramar lluvia.
tomó su último aliento, débil y lento, mientras yo dormía profundamente en la habitación de al lado. Murió, indefensa y sola, luchando por aferrarse a la vida, en la noche de su 15º cumpleaños. Se habría quedado ahí hasta la mañana, su cuerpo poniéndose pálido, frío y rígido, de no ser por la llamada. El sonido del teléfono fijo me despertó de un sobresalto a la 1:30 de la madrugada. Me da vergüenza admitir que casi no contesto, pero pensé que quizá era Charlie pidiéndome que la fuera a recoger. Ella era una fiestera de primera incluso a su corta edad, y yo no tenía el tacto necesario para alejarla de ese camino peligroso por el que ya iba a 90 millas por hora, las ventanas abajo, la música a todo volumen. Imprudente, descuidada, pero libre, así era mi Charlie. Me arrastré fuera de la cama y caminé hacia la cocina, con las rodillas y la espalda doliéndome. Dios, ¿cuándo me volví tan viejo? Mientras intentaba alcanzar el teléfono antes de que dejara de sonar. Me aclaré la garganta, ronca por las horas de sueño. Hola. Viene una tormenta, hijo. Revisa a Charlotte. ¿Papá? Respondí, incrédulo, pero la línea ya estaba muerta. Con los ojos llenos de lagañas y medio convencido de que debía estar soñando, seguí las instrucciones del llamado, caminando hacia la habitación de mi hija y empujando la puerta con suavidad. La luz estaba encendida, ella siempre dejaba las luces encendidas, sin importar cuántas veces le dijera que no podía pagar la factura eléctrica. Crucé el umbral para apagar la luz cuando finalmente la vi, realmente la vi, y me di cuenta de su estado. Sus ojos estaban abiertos. Su cuerpo estaba inmóvil, sin el ritmo de su pecho subiendo y bajando. Vi como mi mano, todavía aferrada al teléfono pero de algún modo tan desconectada de mi mente o cuerpo, marcaba el 911. De repente, un paramédico estaba ahí, tomándome por los hombros, sacudiéndome de mi estado de desconcierto. No sé cuánto tiempo había pasado, yo estaba ahí, pero no del todo. Mi mente estaba en otro lado, años atrás, comiendo helados con Charlie en Six Flags mientras corríamos hacia la siguiente montaña rusa. ¿Quiere que su hija viva?, gritó el hombre, desesperado y apurado. Solo pude asentir. Él corrió hacia la habitación de Charlie. Yo lo seguí. Otro hombre, quizá el jefe de los paramédicos, me detuvo, bloqueándome el paso, bloqueándome el camino hacia Charlie. Señor, su hija ya no está. Dijo sin rodeos. ¿Qué? Él acaba de decir. Tartamudeé, levantando un dedo tembloroso para señalar al hombre que me había llevado a la habitación apenas unos instantes antes. El hombre me ignoró, claramente demasiado apurado para escucharme. Igual no me sentía capaz de hablar. No hay forma de reanimarla de manera tradicional. Ha pasado demasiado tiempo. Pero existe otra opción, algo nuevo, experimental, pero necesitamos su permiso para hacerlo. Se agachó, sacando de una bolsa negra un paquete de plástico. Miré alrededor de la habitación, incapaz de procesar del todo lo que decía. Charlie, muerta. Demasiado tarde. Experimental. Mis ojos pasaron rápidamente sobre los rostros ansiosos del equipo de emergencia antes de fijarse en el paquete que sostenía el hombre. Necesito una respuesta, señor. Ordenó, con firmeza. Le aseguro que su hija no vivirá a menos que intentemos esto. Sí. Jade. Todo el aire había salido de mis pulmones. Cuando se trata de la vida de tu hija, en realidad no existe otra respuesta. De inmediato, el equipo de emergencia se puso en acción, formando una herradura alrededor de su cama. El hombre a cargo rasgó el empaque de plástico y reveló una gran aguja parcialmente llena con un líquido negro opaco. La alarmantemente larga punta de la aguja brillaba bajo la luz amarilla de la única lámpara encendida en la habitación, la misma que Charlie nunca apagaba. Avanzando hacia un costado de la cama de Charlie, me habló sin siquiera mirarme, concentrado completamente en la tarea que tenía entre manos. Voy a realizar una inyección intracardíaca, explicó, mientras otro paramédico usaba unas tijeras para liberar la tela de su camiseta a la altura del pecho. Y, bueno, veremos qué pasa después de eso. Su incertidumbre no fue precisamente alentadora, pero ya no tenía opciones.
Elevó la aguja bien alto y la clavó de golpe, perforando el lado izquierdo de su pecho, enterrando la larga punta en su interior. Con lentitud y cuidado, empujó el émbolo para vaciar el líquido dentro de su cuerpo. «Denle espacio», gritó, retrocediendo unos pasos. El resto de su equipo lo imitó, dejando a Charlie recostada sobre la cama. Durante 10 segundos, largos y tortuosos, no pasó nada. Me cubrí el rostro con las manos, incapaz de mirar, el sentimiento de fracaso asfixiándome por completo. Mi mente intentó refugiarse en recuerdos felices otra vez, pero Charlie me necesitaba ahí. No podía irme de nuevo. Bajé las manos a mis costados y observé, asombrado, cómo Charlie empezaba a moverse. El asombro dio paso rápidamente al horror cuando me di cuenta de que no estaba moviéndose, algo se retorcía bajo su piel, empujando con fuerza, como intentando desgarrarla desde adentro. Entonces, un sonido. El sonido de algo rasgándose, húmedo, ruidoso y nauseabundo, rompió el silencio que se había apoderado del cuarto. Un chillido de agonía cortó el aire mientras la piel del rostro de mi Charlie estallaba, abriéndose por la mitad. La cabeza de una criatura desconocida, cubierta de un blanco brillante, emergió violentamente. La figura siguió luchando, forzando su cuerpo para liberarse de dentro de la piel de Charlie, mientras ligamentos, tendones y vasos sanguíneos se rompían con fuertes crujidos en cada movimiento desesperado. Con la cabeza dando vueltas, me apoyé con ambas manos sobre las rodillas, respirando de forma pesada y desesperada. El resto de su cuerpo estalló poco después, desgarrándose primero en el centro del torso, las grietas extendiéndose hacia los brazos y las piernas. La figura extraña, roja, ensangrentada y severa, finalmente emergió de sus ataduras con un sonido nauseabundo, sentándose erguida y mirando frenéticamente alrededor del cuarto. Finalmente, las piezas comenzaron a encajar en mi cansado cerebro. La figura que se sentaba en la cama frente a mí, rodeada de la carne de mi hija, suelta y desinflada, parecía ser el interior de una persona, como los diagramas que ves en los libros de biología, justo después de los sistemas de órganos y antes del ser humano completamente formado. Solo hueso y músculo cubiertos de sangre, resbaladizos y rojos. «Papá», chilló la figura, la confusión y el dolor evidentes en su voz, en la voz de Charlie. «¿Qué está pasando?». El equipo médico le explicó el procedimiento usando palabras que apenas pude entender. Algo sobre experimentos secretos y una medida final para salvar vidas cuando ya había pasado la pequeña ventana de oportunidad para la reanimación o el uso de RCP. Ni siquiera había sido probado por completo. Ella era su conejillo de indias. Como era de esperarse, no se lo tomó nada bien. Me aseguraron que se recuperaría, aunque tomaría tiempo, descanso y mucho cuidado. Enviarían a una enfermera para mantenerla a salvo y cómoda, pero Charlie tendría que permanecer oculta durante todo el proceso de sanación, por razones obvias. La enfermera llegó a la mañana siguiente. Era una joven vivaz llamada Annie, de piel oscura y cabello corto. Su trato era insuperable. Charlie conectó con ella casi de inmediato, aunque la dosis constante de analgésicos que le administraba probablemente ayudó a facilitar la relación. Aún así, Charlie seguía rechazando por completo mi compañía. Nuestra relación ya era frágil antes de todo esto. Solo podía sentarme afuera de su puerta, escuchando su llanto incesante. Supe que eventualmente debía hacer algo, así que toqué la puerta suavemente antes de empujarla para abrirla. Charlie parecía no haber sanado casi nada, si es que había sanado algo. Aunque era difícil juzgarlo, ya que estaba envuelta por completo en vendas, excepto por los ojos y la boca. «Hola, Char», dije desde la entrada, avanzando con cautela hacia su cama. Ella no respondió, solo se dio la vuelta en la cama para mirar por la ventana. «Escucha», empecé, soltando un suspiro. «No sé qué te pasó, Charlie, pero, bueno, debe haber sido algo terrible», dije, maldiciéndome por dentro mientras las palabras salían torpes y equivocadas. «Me mata verte así. Verte sufriendo. No soporto saber que te hicieron daño. Supongo que solo quería decirte, lo siento».
Charlie giró lentamente la cabeza para mirarme, sus vendas rozando ruidosamente las sábanas. No quiero que digas que lo sientes, maldito. Escupió, sus ojos sin párpados fijos en mí, sin parpadear, llenos de odio. Dudó un instante antes de gritar. Lárgate. Lárgate de aquí. Respeté su deseo, retrocediendo hasta salir de su habitación y cerrando la puerta tras de mí. Apoyé la frente contra la madera blanca, derrotado, sin saber cómo acercarme a ella. Eres un maldito idiota. Dijo una voz a mis espaldas, la voz de Annie. Sobresaltado, me giré hacia ella. Llevaba una dosis de medicamento en una mano, camino a entregársela a mi hija. No sé qué hacer. Admití, sintiendo como las lágrimas me llenaban los ojos. Annie soltó una risita incrédula. ¿No sabes qué hacer? Reprendió con suavidad, aunque había algo reconfortante en su tono a pesar del regaño. Ella murió. Yo tampoco sé exactamente qué le pasó, pero sé que no va a hablar hasta que se sienta segura y escuchada. Es solo una niña. Ten paciencia con ella. A la mañana siguiente, volví a su habitación. Los músculos visibles de su rostro jalaban las comisuras de su boca en una mueca de tristeza. Crucé la habitación con cuidado y me senté en el borde de su cama. Cuéntame cómo te sientes, Charlie. Ayúdame a entender. Se estremeció, claramente sin saber cómo responder. Me golpeó de lleno la terrible realización de que nunca había hablado de verdad con mi propia hija. Era mi amigo, confiaba en él. Perdí todo. Lamentó, bajando la mirada. Sus ojos, imposiblemente blancos contra el tejido muscular que los rodeaba, se veían todavía más tristes. No puedo salir de esta casa, no puedo ir a la escuela, no puedo ver a mis amigos, como si de por sí tuviera alguno. Me siento tan triste, tan débil, tan estúpida. Charlie tragó saliva con fuerza antes de añadir. Pero, sobre todo, me siento tan enojada. Háblame más de eso. Le pedí, girándome para mirarla de frente. Ella negó lentamente con la cabeza, sopesando el peso de sus emociones. No entiendo por qué pasó esto, y eso me llena de odio. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me fui a dormir en mi cumpleaños número 15 y desperté, en esto. Ya ni siquiera sé qué soy. Dijo, con la voz retorcida de rabia. Y también me odio a mí misma, porque de alguna manera te odio más a ti que a él. Agaché la cabeza, temiendo lo que iba a decir. Odio que no me protegieras, odio que me dejaras morir, pero más que nada, odio que nunca me quisieras. Exclamó, sentándose para enfrentarme. Claro que te quiero, Char. Balbuceé. Ella bufó en respuesta. No finjas que te importo. Gruñó. Me abandonaste. Después de que mamá murió, te ibas por semanas enteras. Volvías solo para tirarme un par de cientos de dólares para comida. Yo me crié sola. Solo tenía 10 años. Era una maldita niña, papá. Querías que muriera esa noche, porque nunca me quisiste. La acusación me atravesó como un cuchillo, retorciéndose en mi pecho, amenazando con volverme loco. Te odio, papá. Chilló, golpeándome el hombro con el puño cerrado. Te odio. Te odio. Te odio. Repitió, golpeándome en el costado con cada palabra, temblando con cada impacto, sus vendas manchándose de rojo. La fuerza de los golpes la dejó exhausta hasta que se desplomó contra mi hombro. La tristeza terminó venciendo al odio mientras rompía en llanto. Charlie. Suspiré, buscando las palabras para reparar 15 años de pésima paternidad. Cuando era niño soñaba con ser astronauta, bombero, piloto de combate, inventor, pero nunca soñé con ser padre. Ella se echó hacia atrás, y no la culpaba. Siempre me importé solo a mí mismo. Cuando eras pequeña, te culpaba por haberme robado la juventud, por aplastar mis sueños. En realidad, te usé como excusa para justificar mis propios fracasos. Y mi relación contigo es el mayor fracaso de mi vida. Cuando tu mamá falleció, me dejó a cargo de una hija que ni siquiera conocía. Tenías 10 años, y yo ni siquiera sabía cuál era tu color favorito. Era el vígaro. Murmuró.
No conocerte de niña es el mayor arrepentimiento de mi vida. Dije con la voz quebrada, cerrando los puños con fuerza. Porque cuando volví, cuando empezaste a dejarme entrar, yo jamás había amado a nadie hasta que te conocí de verdad. Tu color favorito es el rojo, no un rojo brillante, sino un rojo profundo, carmesí, como la sangre. Te encanta esa música horrible, hombres gritando encima de melodías ásperas, pero a mí me encanta porque siempre logra sacarte una sonrisa. Te gusta pintar murales enormes en las paredes de tu cuarto. Tu risa es tan repentina y tan fuerte que, llena el aire, me contagia como una enfermedad a la que nunca quiero volverme inmune. Eres la persona más fuerte que conozco, mucho más de lo que te imaginas. Saliste del closet a los 13, le soltaste un puñetazo a un idiota que te soltó el sostén, literalmente moriste y aún así sigues aquí, peleando. Eres jodidamente invencible, Charlie, y tú, nosotros vamos a salir de esta. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro vendado. La manera en la que te traté después de que mamá murió es imperdonable, injustificable. No espero que algún día me perdones. La verdad es que el que perdió fui yo, no tú. Yo fui un hombre horrible. Pero tú siempre fuiste perfecta. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y voy a pasar cada maldito día que me quede tratando de compensar todos esos años en los que fui lo peor que te pudo haber pasado. A la mañana siguiente, cuando Annie fue a cambiarle las vendas a Charlie, se dio cuenta de que una capa delgada de piel había empezado a crecer sobre su cuerpo. Era tan fina que casi parecía transparente, pero estaba ahí. Poco después llegaron los policías para tomarle declaración. Ya los habían advertido sobre su extraña condición, pero igual retrocedieron horrorizados al verla, su piel nueva apenas cubriendo la musculatura mientras Annie volvía a envolverla en vendas. No puedo hablar de eso. Me susurró al oído mientras los detectives la observaban. Las palabras no salen. Cada vez que intento, siento que mis pensamientos se desbordan, el pecho se me aprieta, simplemente, no puedo. Levanté un dedo pidiendo un momento, salí de la habitación y regresé con las pinturas que le había confiscado años atrás. Entonces píntalo. Le dije. Su sonrisa fue tan grande que temí que le rompiera la piel nueva. Charlie pasó las semanas siguientes encerrada en su habitación, sin permitir interrupciones salvo para sus cuidados médicos. Cada mañana, cuando Annie cambiaba sus vendas, se sorprendía y alegraba al ver cuánto había crecido y engrosado su piel. Seguía pálida como un fantasma, pero cada vez más fuerte. Cuando finalmente salió para anunciar que había terminado, casi salto de mi silla y corrí por el pasillo para ver su obra. Un mural enorme, vibrante, monstruoso en tamaño. Lo seguí desde la izquierda. Ella y un hombre, de unos 20 años, bebiendo latas de Pabst Blue Ribbon, tan detalladas que hasta se veían las gotas de condensación. Luego mi hija encorvada sobre líneas gruesas de polvo blanco en el lavabo del baño. Charlie sentada en el regazo del hombre, sonriendo mientras sostenía un paquete nuevo de cigarrillos Camel mentolados. Las imágenes se volvían borrosas a medida que avanzaban. Mi hija gateando hacia la puerta trasera, el hombre cargándola en brazos, llevándola a la cama, arropándola hasta el mentón, como yo nunca lo hice. Charlie acostada, con los labios azulados, nubes de tormenta en el cielo formando la imagen de mi difunto padre. La última imagen mostraba a Charlie desgarrándose la piel aquella noche, renaciendo. ¿Por qué lo pintaste a él? Pregunté, señalando el rostro de mi padre en el mural. Ella se encogió de hombros. No estoy segura. Sé que ya no está, pero siento que siempre me cuida. Él me llamó esa noche. Me dijo que venía una tormenta. Por eso te encontré. Pasó un año, y también la recuperación de mi hija. Primero le creció el cabello, oscuro y fino, en pequeños parches. Siguió creciendo, pero decidió mantenerlo corto. El hombre que dejó a Charlie al borde de la muerte fue enviado a prisión. Suministro de sustancias controladas a una menor. 2 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al enterarse. Poco a poco, la normalidad fue regresando a nuestras vidas. Volví al trabajo.
Char todavía no estaba lista para volver a la escuela, pero se sumergió en sus propios estudios, dedicándose a obras de arte famosas y creando las suyas. Arrojó latas de pintura para cubrir el mural de su muerte prematura y lo reemplazó con imágenes de ella, de mí y de Andy, de nosotros juntos, enormes y colosales. De alguna manera, a través del horror absoluto de todo lo que vivimos, nos convertimos en una familia. Aunque la piel de Char seguía siendo frágil, estaba floreciendo de una forma que nunca creí posible. Eso fue, hasta que él salió. No cumplió toda su condena. Lo liberaron antes por buena conducta. La detective principal del caso de Char vino a darnos la mala noticia en persona. No había nada que pudiera hacer. Sin decir palabra, Char empujó su silla hacia atrás, se levantó y se encerró en su habitación, azotando la puerta tras de sí. A partir de ahí, las cosas se desmoronaron. La piel de Charlie empezó a cambiar. Ya no era frágil, sino endurecida, áspera, agrietada, casi como si se estuviera cubriendo de escamas en algunos lugares. Filosa al tacto. Annie me confesó sus preocupaciones. No sabía cómo podría continuar su recuperación sin la seguridad de saberlo lejos. Y ahora no estaba segura. Anoche llamó a la casa. Mantén a tu hija puta lejos de mí. Escupió al teléfono, su voz llena de veneno. Si alguno de ustedes se me acerca, lo van a lamentar. Cuando colgó, supe exactamente lo que tenía que hacer. Charlie no había salido de su habitación en días, y yo necesitaba garantizar su seguridad. Saqué mi pistola del cajón junto a la cama, con los pensamientos desordenados, incapaz de formar un plan coherente. No sabía cómo ni dónde lo encontraría, pero sabía que lo haría. Y cuando lo encontrara, lo terminaría. Por Charlie. Me senté en la silla durante horas, solo, en un silencio absoluto, con la pistola descansando en mi regazo mientras endurecía mi mente para lo que tenía que hacer. Esperaba que apareciera el momento adecuado. No apareció. De todos modos, decidí salir. Me puse de pie y avancé por el pasillo hacia la puerta principal. La puerta se abrió de golpe. Di un paso atrás, sobresaltado. Char estaba ahí, en la entrada, cubierta de sangre y sosteniendo un cuchillo. Corrió hacia mí y me envolvió con sus brazos delgados en un abrazo desesperado. Papá, lo maté. Sollozó contra mi pecho, manchando mi camisa con sus lágrimas y su sangre. Lo maté, lo maté, lo maté. Gemía una y otra vez. El cuchillo cayó al suelo cuando gritó. Pensé que me haría sentir mejor. Pensé que recuperaría mi poder, mi vida, pero siento que solo se lo devolví todo. Me siento tan vacía, papá, me siento como si estuviera muerta otra vez, como si hubiera vuelto de cabeza a la oscuridad. Su piel endurecida se agrietó y empezó a desprenderse en astillas que caían al suelo mientras cada sollozo sacudía su cuerpo frágil. La solté un poco y ahí la vi. La figura que había visto años atrás, la nueva Charlie que había salido de los restos de mi hija muerta, roja, severa, devastada y miserable. No estaba seguro de qué decir, así que solo dije. Nunca dejaré que algo malo te pase. No otra vez. Mi hija es más fuerte que nadie, negándose a rendirse, luchando hasta, y más allá, del amargo final. Mi hija es resiliente, se arrancó de las garras de la muerte para volver a la vida más normal posible. Mi hija es valiente, infinitamente inspiradora, pero aún así, humana. Escribo esto como testimonio de ella, de lo que vivió y de cuánto la amo, antes de entregarme por su crimen. Asumiré la responsabilidad porque ella tiene estrellas en los ojos y una melodía en la risa. Porque es una persona mucho mejor que yo. Porque soy su padre y la protegeré, le daré la segunda oportunidad que yo nunca merecí recibir de ella. Mi hija nació la noche en que murió. Mis gatos saben algo que yo no sé. Ni siquiera sé por dónde empezar con esto. ¿Cómo explicas algo que ni tú mismo entiendes? Si mis gatos pudieran escribir, ellos te dirían exactamente qué está pasando, pero no pueden. Así que haré mi mejor esfuerzo. Hace 7 años, una amiga de mi mamá tuvo una camada accidental de gatos.
Mi hermana y yo siempre habíamos querido una mascota, así que mi mamá preguntó si podíamos quedarnos con uno de los gatitos. Su amiga aceptó, e incluso nos dejó escoger primero. Al principio me sentí decepcionada porque yo quería un perro, pero en cuanto vi a los gatitos quedé completamente enamorada. Eran gatos siameses de raza pura, aunque eso no me importaba en lo más mínimo, y en total había 7. Elegí al gatito que quería en cuestión de minutos, simplemente porque era el único que tenía el color y el género que yo buscaba. Mi hermana tardó un poco más en decidirse, pero al final volvimos a casa con 2 nuevos miembros en la familia. Les pusimos Ciara y Nian. Eso fue hace 7 años. Desde entonces, mis papás se separaron y mi mamá se mudó a otro estado. Mi hermana y yo nos quedamos a vivir con mi papá, y los gatos también se quedaron con nosotros. Mi papá se volvió a casar y todo estuvo bastante normal, hasta hace como 3 semanas. Ciara y Niam siempre han tenido esta costumbre rara de olfatear a las personas antes de dejarse tocar. No importa cuánto tiempo te hayan conocido o si las habías acariciado hace unos minutos. Siempre se apartan un poco y te huelen antes de dejarte tocarlas. Nadie le daba mucha importancia. Después de todo, ¿no se supone que los gatos son un poco raros? Además, nunca habían reaccionado mal ante nadie, así que no era gran cosa y todos nos acostumbramos. Eso fue hasta una noche en que mi papá llegó del trabajo como media hora más tarde de lo normal. No nos preocupamos demasiado, pero sí fue raro que no llamara para avisar como siempre hacía. Mi madrastra lo regañó un poco. Él se encogió de hombros y le dio una excusa sobre un cliente molesto que lo había retrasado. Le creí en ese momento, pero ahora no estoy tan segura. Porque después de que mi madrastra salió de la habitación, él se agachó para acariciar a Nian. Como siempre, ella retiró la cabeza para olerlo. Pero esta vez, en lugar de dejarse acariciar, soltó un bufido y salió corriendo. Mi papá la miró saltar al árbol para gatos en la otra habitación, luego me volteó a ver. ¿Qué mosca le picó?, dijo en tono de broma. No supe qué responder, así que solo me reí de forma incómoda. Supongo que eso le bastó porque se metió a su recámara. Esa noche, Ciara y Niam se quedaron de guardia al pie de mi cama. Cuando me desperté al día siguiente, casi se me había olvidado lo que había pasado. Me levanté y fui a la cocina, donde mi papá estaba haciendo el desayuno. Sonrió al verme y me pasó un plato de huevos revueltos. Le di las gracias y me senté a comer. A los pocos minutos llegaron mi hermana y mi madrastra a la mesa. Cuando mi papá se acercó para sentarse, Ciara saltó sobre su silla. Lo miró fijamente y luego se acostó como si reclamara el lugar para ella. Él se agachó para levantarla, pero antes de que pudiera tocarla, ella salió corriendo con la cola completamente esponjada, como si algo la hubiera asustado. Ese comportamiento se repitió durante unas 2 semanas. Empecé a notar cosas raras en mi papá. Para empezar, no respiraba de manera normal. ¿Alguna vez has fingido estar dormido? Respiraba así, con respiraciones lentas y profundas que a veces parecían forzadas. No creo que nadie más en la familia lo notara, pero estoy segura de que no lo estoy imaginando. El otro día lo vi sentado en la sala, solo, mirando a los gatos con una expresión vacía. Mis pobres bebés estaban acurrucados en una esquina, con todo el pelaje erizado. Se veían aterrados, pero no se movían. Era como si estuvieran atrapados bajo su mirada. Al fijarme mejor, me di cuenta de que no estaba parpadeando. Traté de actuar normal al entrar a la habitación. «Hey, papá. ¿Qué haces?». En cuanto sus ojos se apartaron de los gatos, ellos salieron disparados hacia mi cuarto, tropezándose entre sí de la prisa. Sentí que se me hundía el corazón al verlos reaccionar así. Nunca habían sido tan valientes, pero tampoco eran cobardes. Intenté hacer conversación, pero mi corazón latía tan rápido que me temblaban las manos. Me disculpé y fui a buscar a mis gatos. Los encontré escondidos debajo de mi cama. Ni siquiera salieron cuando les ofrecí premios. Y por más mal que suene todo esto, tengo miedo de que sea peor. Ayer mi madrastra trató de cepillar a Nian. En cuanto Nian olió su mano, se le esponjó la cola y soltó un bufido. Tengo miedo. No solo por mí, también por mi hermana, Niam y Ciara.
No sé qué está pasando. No creo que esas personas sean mis padres. Sé que suena loco, pero no sé qué otra cosa pensar. ¿Qué son y qué quieren? Si los gatos no hubieran actuado tan raro, me habría dado cuenta de que algo estaba mal. Ya no sé en quién confiar. Gracias a todos por sus palabras amables y su apoyo en mi última publicación. Algunos mencionaron que tal vez mi papá estaba maltratando a los gatos. Honestamente, ojalá fuera eso. Después de leer esto, estoy segura de que lo entenderán. Desafortunadamente, la situación empeoró muy rápido. No vi a ninguno de los gatos durante un par de horas después de hacer la primera publicación. Tenía música puesta e intentaba leer un libro, pero había una sensación molesta en el fondo de mi mente que me decía que algo andaba mal. La ignoré tanto como pude, pero al final tuve que ir a revisar. Caminé por toda la casa y no encontré absolutamente nada fuera de lugar. Ya iba de regreso a mi habitación cuando escuché un gruñido proveniente de la sala. Me quedé congelada y el cabello de mi nuca se erizó. Sonaba como un perro, y por un segundo pensé que era nuestro perro, Sitka. Luego recordé que había muerto hace 3 años. Asomándome con cautela por la esquina, llevé la mano a mi boca para contener el grito que quería salirme del pecho. Mi madrastra estaba ahí, solo que no era ella. La mitad izquierda de su cara se había transformado en algo que no sé ni cómo explicar. Estaba cubierta de lo que parecía pelaje negro, pero no brillaba como el pelaje normal. Era como si la luz no pudiera tocarlo, salvo por unas manchas calvas en patrones demasiado precisos como para ser naturales. Aunque, bueno, nada en esa cosa era natural. Las manchas brillaban con un resplandor raro que latía como un corazón. De su boca sobresalían colmillos largos y los labios estaban retraídos en un gruñido. Sus pequeños ojos rojos estaban fijos en una masa encogida contra la pared. Sentí que el corazón se me hundía al darme cuenta de que era Ciara. Estaba muerta de miedo, pero amo tanto a mis gatos que no podía dejar que esa cosa, lo que fuera, lastimara a Ciara. Entré a la sala de forma dramática y forzando una sonrisa. En el instante en que lo hice, la otra mitad de la cara de mi madrastra pareció arrastrarse de nuevo a su lugar. Se volteó hacia mí y me devolvió la sonrisa. Hola, cariño, ¿qué pasa? Dijo con una voz perfectamente normal. Si no hubiera visto su cara literalmente recomponiéndose, jamás habría sospechado que algo andaba mal. El corazón me retumbaba en los oídos y la sangre se me heló al darme cuenta de que no estaba respirando. Ah, es que, me acabo de enterar de que cuando un gato parpadea lentamente contigo es una señal de afecto. ¿A poco no está bonito? Gracias a quien comentó eso, por cierto. Supongo. Aunque son solo animales, cariño. Probablemente no tienen sentimientos como nosotros. Respondió la impostora. Seguía sonriendo, pero mientras más la veía, más se me revolvía el estómago. Lo que dijo me prendió todas las alarmas. Mi madrastra siempre había creído que los animales sienten igual que nosotros. Eché un vistazo al rincón donde Ciara se había acurrucado, y por suerte ya no estaba. Esperaba que hubiera encontrado un buen escondite. Retrocediendo lentamente, asentí con la cabeza. Sí, pero es bonito pensarlo. Dije, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Estaba tan asustada, y saber que mis padres realmente se habían ido me provocaba una tristeza tan grande que sentía que me faltaba el aire. Antes de que esa cosa disfrazada de mi madrastra pudiera decir algo más, me di la vuelta y salí corriendo. No me detuve hasta llegar a mi cuarto y cerrar la puerta. Pasé las siguientes horas llorando desconsoladamente contra la almohada. Sé que no fue lo más productivo, pero estaba tan abrumada por tantas emociones que apenas podía respirar. Cuando finalmente logré calmarme, ideé un plan para escapar de esa casa de pesadilla que alguna vez fue mi hogar. Había sacado mi licencia de conducir recientemente y sabía exactamente dónde estaban las llaves del carro. Solo tenía que encontrar la forma de pasar junto a esos demonios. Respirando hondo, salí al pasillo y me dirigí al cuarto de mi hermana. Estaba en FaceTime con una de sus amigas y me sentí aliviado al ver que los dos gatos estaban acurrucados junto a ella.
Cerré la puerta tan suavemente como pude y le hice señas exageradas para que pusiera el teléfono en silencio. Normalmente me regaña por interrumpirla, pero seguro que mis ojos hinchados y rojos le dieron una idea de que era importante. Por suerte, su amiga estaba en medio de una historia, hablando tan fuerte que nuestros susurros quedarían tapados si esas cosas intentaban escuchar. Entré a su closet y saqué un bolso rojo grande que había comprado hace unos años solo porque estaba en oferta y pensaba que la hacía ver mayor. Tomé a los gatitos, los metí en el bolso y se lo pasé a mi hermana. Llévatelos a tu escondite. Quédate ahí hasta que yo vaya por ti. Su cara se puso pálida y abrazó el bolso con fuerza. Me preocupaba que no recordara dónde era, pero su lento asentimiento me confirmó que sí. Me sentí mal por asustarla, pero era el mejor plan que se me ocurría. En nuestro sótano hay una puerta pequeña. Es como un armario aleatorio en la pared. Si alguna vez viste la película Caroline, es muy parecido a eso. Cuando jugábamos a las escondidas, mi hermana se metía ahí y cerraba la puerta. Era imposible encontrarla hasta que descubrí su escondite. Yo nunca logré entrar, no cabía. Recé para que ellos sí. Las llaves del auto colgaban en el pasillo que lleva a la puerta principal. Si lograba tomarlas, sabía que había una ventana en el sótano por donde podríamos escapar. Me moví lo más lenta y silenciosa que pude. Mi respiración sonaba escandalosa en el silencio, así que la contuve. Alcancé las llaves y solté un suspiro enorme de alivio. Pensé que ya estaba a salvo. Pero al darme la vuelta me topé cara a cara con la criatura que se hacía pasar por mi papá. Negó con la cabeza y un gruñido profundo salió de su garganta. Juro que nunca en mi vida había corrido tan rápido como en ese momento. Bajé las escaleras de 2 en 2, directo al sótano. Agarré la manija de la mini puerta, la abrí de un tirón y saqué a mi hermana. Se puso a llorar. Busqué desesperadamente algo pesado para romper la ventana, pero no encontré nada. El sonido de pasos bajando las escaleras me activó el instinto de huir. Golpeé la ventana con el hombro hasta que se agrietó y luego la pateé hasta romper el vidrio. Empujé a mi hermana y al bolso donde estaban Ciara y Niam justo a tiempo para ver dos sombras acercándose. Sé que sería una mejor historia si dijera que intenté matarlos o al menos vi sus rostros verdaderos, pero lo único que pasaba por mi mente era salir de ahí como fuera. Arrastré a mi hermana hasta el auto y pisé el acelerador a fondo. Miré por el retrovisor y los vi parados en la carretera, observándonos mientras huíamos. Un aullido espeluznante me perforó los oídos y tuve que resistirme con todas mis fuerzas para no voltear otra vez. Ahora ya están al tanto de todo. Estoy sentada en el auto, en el estacionamiento de una gasolinera, escribiendo esto desde mi teléfono. Mi hermana está dormida en el asiento de atrás. Niam y Ciara están junto a ella. Estoy casi segura de que tengo el hombro dislocado. Vamos a buscar a mamá. Ojalá no tenga nada más que contarles después de esto. Un demonio me dijo que me amabas. No te amé al principio. Era solo un número de teléfono y una mujer desconocida con una camiseta de Judas Priest y una camioneta destartalada que venía a ver un sofá en Craigslist. Fue pura suerte que esa misma noche diera con el sitio web. Una de mis tantas incursiones en los rincones más oscuros de internet, armado solo con un router de cebolla y la esperanza de encontrar algo interesante, me llevó al ritual que cambiaría mi vida para mejor. Y antes de que lo pienses, claro que no creí que realmente funcionaría. El precio de encontrar a tu verdadero amor era solo un gramo de azafrán y unas palabras pronunciadas sobre un extraño garabato. Absurdo. Pero un gramo de azafrán costaba solo $10 en el supermercado. ¿Qué tenía que perder? Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Al principio, solo era un susurro en el fondo de mi mente diciéndome que me amabas. Lo ignoré al principio, pero su insistencia se volvió cada vez más difícil de desechar. Al final, tuve que admitirlo. Empezó a tener sentido. Me encantaba la forma en que tus caderas se movían cuando caminabas por la calle.
Supongo que no llevabas la cuenta de todas las miradas que se posaban en ti a la distancia, pero si lo hubieras hecho, mi nombre estaría de primero en la lista. La falda roja que usaste ayer, en particular, fue un detalle encantador. Combinaba bien con las medias negras que no te diste cuenta que se te estaban resbalando hasta que llegaste al Starbucks en el Student Memorial. Al principio, pensé que lo que hacía estaba mal, pero él me aseguró que tú también me amabas, a pesar de que solo me habías hablado una vez. Me encantaba como siempre le dabas las monedas que tenías al tipo sin hogar que toca la guitarra en Mill Avenue. Son pocas las personas que notan a alguien así. Casi da esperanza ver una sonrisa tan cálida y escuchar una voz tan amable, incluso desde lejos. Él dice que siempre estás dispuesta a ayudar a la gente, incluso cuando no deberías meterte en ciertos asuntos. Cuando le pregunté a qué se refería, me dijo que ignorara sus divagaciones. Me encantaba la ruta que tomabas para ir a casa después de tu última clase. Cambiaba un poco cada día. A veces pasabas por el Student Memorial con un Powerade de las máquinas expendedoras. A veces cortabas camino por un campo si querías llegar más rápido. En los últimos días, la cambiaste aún más. Un día pasaste por el edificio de ingeniería y al siguiente por el de ciencias biológicas. Creo que nunca habría podido seguirte el rastro si él no me hubiera dicho por dónde irías. Cuando le pregunté si estabas tratando de evitarme, respondió que yo era lo menos importante de lo que intentabas esconderte. Me encanta cómo decoraste tu apartamento. El viejo sofá esquinero que me compraste en Craigslist encaja perfectamente en tu sala. Me confundió un poco cuando sacaste la cinta métrica y un papel al verlo por primera vez, pero ahora, al ver tu apartamento, lo entiendo. También me gusta tu mesa de centro. Es una mezcla perfecta entre el estilo vintage de tienda de segunda mano y recuerdos personales, con todas esas fotos pegadas en la parte superior. El vidrio encima, protegiéndolas, me muestra que quieres recordar tu pasado y que te importa lo suficiente como para preservarlo. Él dice que la mayoría de las personas en esas fotos ya no están. Cuando le pregunté si estaban muertas, solo se rió. Me encantaba lo inteligente que eras. A pesar de todas las precauciones que tomé cuando decidí que te amaba, aún así, descubriste que alguien te seguía. No te culpo por no saber quién era. Incluso en el punto más profundo de nuestro amor, fui cuidadoso. Él siempre me ayudó en ese aspecto, diciéndome hacia dónde girar y cuándo mirar para evitar que me notaras. Una vez le pregunté cómo siempre sabía hacia dónde ibas. Me dijo que no era el único asegurándose de que nuestro destino juntos se cumpliera. Me encantó la lucha que diste cuando te diste cuenta de que no estaba sola en tu apartamento. Tonto de mí, tropecé con una caja que no habías desempacado en los 3 meses que llevabas viviendo ahí. Cuando vi lo que decía en marcador negro. Cosas de Mark, todo tuvo más sentido. Él susurró en mi oído que era tu ex y que ya no tenía que preocuparme por él. Aparentemente, él ya se había encargado. Lo que no me gusta, sin embargo, es tu gato. Me sigue por todo el apartamento cada vez que quiere comida. Pensé que él se enfadaría con la pequeña bola de pelos por interponerse en sus planes para nuestro amor, pero me aseguró que no representaba ninguna amenaza. Me encanta el olor de tu cabello. Usé ese champú morado que tienes en la ducha. Temí que no fuera bueno para quitar la sangre del pelo, pero hizo bien su trabajo. Él dice que el ritual exige que ambos estemos impecablemente limpios. Me encanta todo de ti. Pero tú ya lo sabes, Cheryl. Porque finalmente reuní el valor para decirte lo que siento. Es una pena que no hayas podido escucharlo. Comencé a usar una aplicación para controlar mi sueño. Voy a ir directo al grano. Estoy hecho polvo y solo necesito explicarle esto a alguien que me crea. Siempre he sido el tipo de persona que se queda dormido en cuanto su cabeza toca la almohada. Honestamente, es una de las cosas que más me gustan de mí mismo. Sí, empecé a perder el cabello demasiado pronto, pero al menos puedo contar con dormir bien todas las noches. Viví feliz con esa expectativa durante las 5 décadas que llevo en este planeta.
Fue un poco difícil cuando me volví a casar hace unos años y tuve que compartir la cama con alguien más todas las noches nuevamente. Me di cuenta temprano de que mi esposa a veces habla dormida, pero me acostumbré rápido y desde entonces todo ha estado bien. Incluso me hace bromas cariñosas sobre cómo no existe eso de charlas de almohada conmigo, el momento en que me acuesto, me duermo. Sin embargo, durante el último año, he estado despertando, agitado. Me encontré buscando la cafetera que mi esposa prepara cada mañana por primera vez en mi vida. Sorprendentemente, el café se ha convertido en un hábito diario ahora. Una muleta para superar días que parecen más largos y agotadores que nunca. Le pregunté a mi esposa, que tarda mucho más en quedarse dormida que yo, si había notado algo raro en mi forma de dormir por las noches. Ella se rió, moviendo la cabeza. Dijo que era el mismo de siempre. Paso 1. Pongo la cabeza en la almohada. Paso 2. Empiezo a roncar inmediatamente. Estuve de acuerdo con su evaluación, no podía recordar quedarme despierto en la cama o dar vueltas y vueltas. Llamé a mi doctor, quien mencionó que los cambios en los patrones de sueño son comunes con la edad, y que existen diferentes tipos de insomnio. Si no tenía dificultad para quedarme dormido, mi problema podría estar en mantenerme dormido. Tal vez me despertaba en medio de la noche. También mencionó que, considerando que ronco, podría haber desarrollado apnea del sueño. Eso fue motivo de preocupación. No respirar mientras duermes es un problema serio, por razones obvias. Para estar seguro, me pidió que fuera a hacerme un estudio del sueño. Fue una experiencia rara por completo. Llegué al centro de estudios y me mostraron mi habitación para la noche. Era un ambiente frío y clínico, y los intentos de hacerlo parecer acogedor hicieron que se sintiera extrañamente extraño. La cama de hospital estaba cubierta con una manta de patrones feos que podrías encontrar en un motel de mala muerte. Había una mesa de noche junto a la cama, pero los cajones estaban demasiado vacíos, y la superficie demasiado pulida para que realmente se sintiera como en casa. Me conectaron a todo tipo de equipo para monitorear mi ritmo cardíaco, los patrones de respiración y la actividad cerebral. Me pusieron electrodos en los brazos y piernas para seguir mis movimientos. Para cuando estuve completamente preparado, tenía sensores por todo el cuerpo, un cinturón ajustado alrededor de la cintura y tubos en las fosas nasales. Lo que parecía una radio junto a la cama, en realidad era un micrófono para captar cualquier sonido, y me dijeron que me grabarían en video durante toda la noche. Genial. A pesar de la ligera incomodidad de estar lejos de casa mientras me monitoreaban como a una rata de laboratorio, logré dormir. Un miembro del personal retiró el enredo de equipo después de que desperté, y el doctor llegó poco después con mis resultados. Abrió la carpeta y la dejó sobre mi regazo, riendo. Nunca había visto una noche de sueño mejor en su vida. Según él, no había nada malo conmigo, pero me aconsejó hacer un seguimiento si la fatiga persistía. Podríamos explorar otras opciones entonces, pero se mostró reacio a recetar medicamentos. Mientras tanto, no parecía que el problema fuera el sueño en sí, y los medicamentos para el insomnio podrían hacerme sentir peor por la mañana. De nuevo, genial. Seguí sintiéndome como una porquería, o, en palabras del doctor, la fatiga, de hecho, persistió. Mi doctor sugirió que podría ser estrés, me dijo que hiciera ejercicios de mindfulness. Lo intenté, pero no sirvió de nada. Me recomendó que programara más descansos en mi jornada laboral, especialmente ahora que trabajo desde casa. Seguía agotado. Me encontré cada vez más fatigado, cada vez más y más irritable. Me desquiciaba con mi esposa, buscando cosas triviales para discutir. A menudo. Incluso hablé con un consejero y luego con otro doctor que me recetó algunos medicamentos para mejorar mi estado de ánimo y, con suerte, aumentar mi energía, pero aún así. La fatiga maldita persistió. Este es el momento en que las cosas empezaron a ponerse raras. Escuché sobre una aplicación para el teléfono que puedes usar para monitorear tus ciclos de sueño. No era tan cara, y pensé, ¿qué diablos? Tal vez había algo mal con mi sueño. Quiero decir, ¿cuánto puede saber un doctor sobre tus patrones de sueño observando solo una noche? Así que instalé la aplicación.
No voy a mencionar el nombre porque realmente no es importante para la historia y no quiero que alguien piense que esto es alguna clase de truco de marketing raro. Honestamente, con lo que pasó después de empezar a usar la aplicación, no creo que sus desarrolladores quisieran que sus nombres estuvieran cerca de mi historia. Les voy a dar un resumen básico de las funciones de la app, eso es todo lo que realmente necesitan saber. Básicamente, la abres en tu teléfono antes de dormir y la pones debajo de la almohada. Cuando despiertas, te da un análisis de tus ciclos de sueño de esa noche. Te muestra un gráfico visual, algo así como una barra gráfica, que muestra en qué etapa del sueño estuviste en qué momento. Hay un color diferente para cada etapa del sueño, incluyendo el sueño ligero, profundo y REM, y cuando estás despierto. Se supone que debes apuntar a tener más sueño profundo y REM. Parecía lo suficientemente simple, no soy muy hábil con la tecnología, así que la simplicidad es clave, y pude entenderlo la primera noche que la instalé. Me desperté a la mañana siguiente, ansioso por ver los resultados. Cuando me enfrenté a ese primer gráfico de barras, tuve una extraña mezcla de emociones. Lo primero fue una abrumadora sensación de alivio. Estuve a punto de llorar al ver el gráfico y su serie de colores impresionantes, porque maldita sea, había algo mal conmigo. Me dormí sin problema, pasé rápidamente al sueño ligero, luego a un buen período de REM, seguido de un sueño profundo sólido, luego de nuevo sueño ligero y REM. Todo eso era normal, parecía repetirse cíclicamente, hasta las 3 de la madrugada. Durante la siguiente hora, el gráfico casi no tenía sentido. Las barras de colores aparecen más gruesas para representar más tiempo en una determinada etapa del sueño, pero de 3 a 4 de la madrugada, las barras eran tan delgadas como un hilo mientras alternaban rápidamente entre sueño ligero y estar despierto. El alivio dio paso a una total confusión. No parecía normal. Sentía que algo estaba profundamente mal conmigo. Aún así, pensé, tal vez fue un error. Era mi primera vez usando la aplicación y no tenía otros resultados con los que compararlos. Seguí usándola. Seguía abriéndola antes de quedarme dormido cada noche, seguía buscando con ansias los resultados debajo de mi almohada cada mañana. Eran los mismos todos los días. Un período de 1 hora de pura confusión entre 2 períodos de patrones de sueño relativamente normales, desde que me dormía hasta que despertaba. Lo que encontré aún más inquietante fue que el rápido ciclo entre estar despierto y el sueño ligero siempre ocurría a la misma hora cada noche. De 3 a 4 de la madrugada. Y siempre se veía igual. Esas barras tan delgadas que sus colores separados solo eran distinguibles con mis gafas de lectura puestas. Las horas previas a las 3 de la madrugada y las horas posteriores a las 4 de la madrugada podían variar, y de hecho lo hacían. Todas las noches. Pero ese único período de 1 hora en la madrugada temprana siempre era el mismo. Mientras trataba de razonar sobre qué podría estar mal conmigo, los efectos de esta extraña dolencia comenzaron a preocuparme también. Me despertaba cada mañana, dolorido y agotado por un sueño claramente interrumpido. Mi hábito de una taza de café por la mañana se convirtió rápidamente en 2, luego 5, hasta que perdí la cuenta. Perdí el control de mi comportamiento poco después de eso. Encontré peleas con mi esposa en cualquier lugar que pudiera, y solo se intensificaban. Tuvimos discusiones a gritos, y la mayoría de las veces fui yo quien gritaba. Después de que el ambiente de la pelea pasaba, a menudo no entendía por qué estaba tan enojado o qué era lo que me enfurecía, pero sabía que si no ponía en orden mi sueño, mi severa irritabilidad la alejaría. Sabía que la perdería. Y con razón. Odio admitir esto, pero para pintar una imagen clara de lo que me estaba pasando, tengo que hacerlo. La semana pasada, la golpeé. Estábamos discutiendo por algo estúpido, ella había quemado el pan tostado o algo así, y me gritó, me enfrentó por primera vez. Ni siquiera fue una decisión consciente. Vi mi brazo volar, mi palma estrellándose contra su mejilla. Me apresuré a disculparme, a ver si estaba bien, pero ella no dijo nada. Solo me miró, sorprendida, luego se alejó, en silencio. Intenté disculparme más tarde, pero ella actuó como si no hubiera pasado nada.
Pensé en dormir en el sofá esa noche, pero ella me aseguró que estábamos bien, que solo debía ir a la cama. Me acosté a su lado y, como siempre, me quedé dormido inmediatamente. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No tan temprano, pero alrededor de las 7 de la mañana. Metí mi brazo debajo de la almohada para agarrar mi teléfono y ver los resultados de la noche anterior. Me quejé al ver ese bloque de 3, 4 de la madrugada tan familiar y caótico. Estaba dándole muchas vueltas a los resultados de mi sueño esa mañana. Después de lo que le había hecho a mi esposa el día anterior, solo seguía mirando y mirando y mirando el gráfico de barras como si fuera a cambiar, como si se arreglara solo y me arreglara a mí. Por supuesto, eso no pasó, pero algo más en la pantalla llamó mi atención. Nunca lo había notado antes, pero en la esquina había un botón con unos auriculares. Hice clic en él, y abrió una nueva página, llena de clips de audio grabados mientras dormía. Mencioné antes que no soy muy hábil con la tecnología, así que espero que entiendan por qué no sabía de esta función hasta entonces. Podía revisar cada noche en que usé la app y escuchar cualquier sonido que se hubiera capturado. Entendiblemente, me interesaban más esas extrañas horas de la madrugada. Volví a una de las primeras noches, hace aproximadamente un mes, y encontré una serie de clips de audio de entre 10 y 30 segundos grabados entre 3, 4 de la madrugada. Piqué el primero. Era solo mi ronquido. El siguiente también. El siguiente clip fue un poco diferente. Seguía roncando, pero pude escuchar otra voz en la grabación. Era monótona, baja y lenta, las palabras parecían mezclarse, haciendo imposible entender exactamente qué se estaba diciendo. O eso, o estaba en un idioma completamente diferente. No podía decirlo. Pero era rarísimo. Entré a los archivos de audio desde una semana después, y los clips de 3, 4 de la madrugada eran extrañamente similares. Día diferente, mismos clips de audio. Desde ahí, revisé día a día, escuchando cada último clip grabado entre 3, 4 de la madrugada. Apreté la mandíbula y comencé a sudar profusamente mientras escuchaba cada día que pasaba, sin saber qué demonios estaba pasando. Cada noche, esta misma voz era capturada, y yo estaba despierto al menos durante una parte de eso, pero no podía recordar haberla oído antes, nunca. Estaba llegando al final de los últimos archivos de audio, los de la noche anterior, cuando se me encendió la luz. Había escuchado esa voz antes, pero nunca así. La versión más cercana que podía recordar era cuando ella estaba somnolienta, cuando me había despertado una o dos veces en medio de la noche por sus murmullos. Cuando hablaba dormida. Era la voz de mi esposa. Toqué frenéticamente el siguiente clip para confirmarlo, era definitivamente ella. Empecé a sentir algo de alivio, si solo estaba hablando dormida, tal vez eso había comenzado a despertarme ligeramente con los cambios normales en el sueño por la edad. El alivio fue corto cuando toqué el siguiente clip, grabado justo antes de las 4 de la madrugada. El audio crujió al abrirse con mi ronquido. Mientras se calmaba, escuché nuevamente la voz de mi esposa, pero no en ese tono bajo y murmurado. Era mucho más reconocible, y pude entender sus palabras por primera vez. Estaba susurrando. Oye, soy. El clic terminó. Toqué el siguiente. Más ronquidos saturaron el micrófono, ahogando lo que susurraba. Luego, un silencio, y pude distinguir algunas palabras más. Pero yo. Siguiente clip. Creo que está listo. Más ronquidos. Siguiente clip. Ronquidos. Más agresivo. Siguiente clip. Ronquidos. Yo ayer. ¿Cuándo? Siguiente clip. Un resoplido rápido. Si lo necesitas, usa la frase clave. Le recé a un dios en el que no creo, por favor, no roncar, y toqué el siguiente clip, uno de los más largos capturados esa noche. Más jodidos ronquidos. Entonces las sábanas crujieron mientras me daba la vuelta durante el sueño, en una posición que debió haber frenado mis ronquidos. Perdón, ¿entendiste? Está roncando. La frase es tostada con canela. El clip terminó ahí, o al menos eso creo. No lo volveré a escuchar.
Perdí todo sentido de la realidad inmediatamente después de escuchar esas palabras, dos simples palabras, ambas inofensivas por sí solas e incluso cuando se unían, pero en ese momento, inspiraron una furia que había permanecido latente en lo más profundo de mi psique, una rabia pura de la que nunca supe que era capaz. Perdí toda capacidad de pensamiento consciente y racional. Perdí el control. Me perdí a mí mismo. No sentí que mi conciencia, la esencia de lo que conozco como yo, regresara a mi cuerpo físico durante un tiempo. Me sentía, extraño, volviendo a mi cuerpo, como si fuera un invasor extraño. Como un parásito, un virus o cualquier otro contagio indeseado. Parpadeé con ojos que no parecían míos, me froté la cara con manos que sentía completamente separadas de mí, hasta que recuperé la capacidad de ver. Ojalá no lo hubiera hecho. La sangre fresca salpicó la habitación en una explosión carmesí. El líquido alcanzó su máxima concentración en la mitad inferior de la pared frente a mí, donde el cuerpo de mi esposa yacía desplomado, con la nuca casi hundida. Su rostro había sido brutalmente golpeado, brutalizado hasta quedar irreconocible, hinchado y descolorido. Al principio, asimilé la horrible escena casi como un observador pasivo, como si la normalidad de mi dormitorio se hubiera transformado en una de esas viejas pinturas que representan vastas escenas de brutalidad y carnicería. Me llevó un momento recobrar la conciencia, darme cuenta de lo que realmente veía, a quien veía realmente, y comprender mi papel en lo ocurrido. Mi papel no fue el de observador pasivo de alguna imagen grotesca, sino el de su creador. El propio pintor. Caí de rodillas a su lado, sabiendo que estaba muerta, pero necesitaba ayudarla. Se sobresaltó cuando la agarré por los hombros, y me sobresalté aún más fuerte. Respiró hondo y con dificultad. Y luego, ella sonrió. Ella abrió la boca, exhalando una nube de sangre sobre el frente de su camiseta blanca, antes de fijar su mirada en la mía. Comiendo. Le tapé la boca con las manos antes de que pudiera terminar. Murió poco después. Siempre supe de los experimentos que intentaban controlar la mente mediante drogas o hipnosis, realizados en secreto por el gobierno. Los conocía porque se divulgaron archivos previamente confidenciales que detallaban estos experimentos, y los consideraba solo una mancha oscura en nuestra historia. Pensé que al revelar la verdad sobre estos experimentos, al confesarlo todo, significaba que todo había llegado a su fin. Una suposición ingenua, lo admito. Los mismos experimentos siguen en marcha, solo que mucho peores y mucho más cerca de casa. La investigación ya no es fría ni clínica. Ojalá pudiera decir que, al terminar y aceptar por fin lo que le hice a mi esposa, lo que ella me hizo, o porque, estas son mis reflexiones finales. Reflexiones racionales e importantes, reflexiones que significan algo. No. En realidad, ahora mismo solo puedo pensar en, maldita sea. Me encantaban las tostadas de canela.